Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Comienza diciendo este versículo, bendito. Note cómo después de la presentación el apóstol ahora expresa su gratitud a Dios por la liberación que realizó en medio de los grandes conflictos que había padecido y que lo situaron al borde de la muerte, como así señala el versículo 8. Y esta experiencia servirá para recordar a los corintios el privilegio de la comunión cristiana en medio de las pruebas, sobre todo en el aspecto de intercesión, como señala el versículo 11. Tengas en cuenta que el término bendito se aplica siempre en el Nuevo Testamento a las personas divinas, como por ejemplo en Marcos capítulo 14, versículo 61, Lucas capítulo 1, versículo 68 y Romanos capítulo 1, versículo 25. Hay algunos más, pero con estos tres pienso que basta. Está expresando la felicidad infinita en la comunión de las personas divinas, ya que el objetivo deriva de una raíz que expresa la idea de hablar bien, magnificar, exaltar, y es la expresión de la más alta veneración. Sigue diciendo este versículo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El adjetivo bendito se aplica a Dios como expresión de su naturaleza íntima, ya que solo hay un Dios, y es el único digno de adoración y también de alabanza, pero además es como Dios también el Padre del Señor Jesucristo. La importancia de esta verdad trinitaria obliga a detenerse dándole un breve espacio en este lugar, sin extenderse en el desarrollo de la doctrina que no corresponde a lo que es el comentario. En esta segunda manifestación se declara la relación interpersonal en el seno trinitario, entre la primera y la segunda persona divinas. Note que la primera se personaliza como Padre, y es este modo puesto que es único, progenitor tanto con relación a su Hijo unigénito como con relación a quienes son adoptados en Él y por Él como sus hijos, como así señala el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí, para que no haya duda de la interrelación en la deidad, hace referencia el apóstol al hecho de que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que es importante el uso de los dos títulos, es decir, Jesús y Cristo, ya que ambos vinculados a la persona del Verbo encarnado. Y no se trata, por tanto, que sea Padre de la humanidad del Verbo, sino del Verbo mismo, ya que ambas personas no puede hablarse de origen en sentido de principio existencial, porque siendo tanto el Padre como el Hijo, el único Dios verdadero, eterno e infinito, no tienen principio, y así se califica al Padre como principio sin principio. En ese sentido se refiere a que la primera persona divina no procede de ninguna parte, mientras las otras dos proceden de la primera. Por esa razón es el Padre quien envía al Hijo, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y también al Espíritu. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Pero note que él no es enviado por ninguna de las otras personas. Por tanto, no cabe duda de que el Padre junto con el Hijo y el Espíritu mora en el creyente, pero en ningún caso esta morada del Padre es por envío de otra persona divina, sino porque Él mismo viene en esa experiencia de comunión con su santuario que es la Iglesia y los creyentes. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es por eso que es necesario entender que las personas divinas es la expresión externa de la procesión an intra, ya que la primera persona divina, Dios el Padre, lo es en toda la dimensión de su ser personal, siendo el engendrar al Hijo unigénito la base personalizadora constitutiva de su ser, de manera que es una persona distinta de las otras dos, porque en el presente, inamovible, incambiable, sin variaciones, ni sucesión, ni principio, ni fin de la eternidad de Dios, engendra al Hijo, que es la segunda persona de la deidad, por lo que en esa operación le comunica todo cuanto la primera persona es y tiene. El Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 15 dice: Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo único incomunicable es el ser Padre, por cuanto es lo que las distingue entre sí, en razón de la generación en el seno del Padre. Todo es mutuamente compartido, de modo que así como el Padre, en cuanto a persona, es única y totalmente Padre, también la segunda persona es única y totalmente Hijo, siendo ambos total, absoluta y únicamente Dios. Todo cuanto el Padre es como persona infinita está incluido en la paternidad y en la divinidad, y asimismo el Hijo como persona engendrada eternamente por el Padre es infinita, sin merma alguna de la deidad, pues lo contrario le haría imperfecto como eterno Hijo unigénito. Debe de entenderse que el Padre agota su función engendradora en el Hijo, siendo éste el resultado exhaustivo de la generación del Padre. Y si no fuese así, ninguna de las dos personas sería única y definitivamente Dios. Esa es la causa o la razón por la que el Padre tiene un Hijo que necesariamente es unigénito, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, versículo 18, el capítulo 3, versículo 16 y versículo 18. Ya que de haber más hijos en el seno divino, ninguno podría ser resultado exhaustivo de la generación del Padre, y ninguno sería infinito, por tanto, ninguno sería Dios. Pero en relación de correlativa procedencia, tampoco el Padre sería única, definitiva y eternamente Padre. La generación del Hijo, en el supuesto anterior, la generación eterna del Hijo, sería limitada y no infinita. Además, una situación limitada traería una consecuencia para los creyentes, puesto que Dios lo ha hecho herederos suyos y coherederos con Cristo, que no sería infinito y único, por lo que la herencia no tendría garantía de disfrute. Pero la palabra de Dios nos dice, en Romanos, capítulo 8 y versículo 17, y si los hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
ya que en caso de que hubiese más hijos, la herencia quedaría entonces repartida. Y debe de entenderse que el hecho generativo del Padre único y exclusivo y eterno produce una entrega plena al Hijo que engendra, ya que esta es una relación de entrega de la primera persona divina hacia otro, que es la segunda, es decir, una entrega plena y total del Padre al Hijo que engendra. Pero este engendrar de la primera persona a la segunda no otorga una relación subordinada entre ellas, sino que se trata de la constitución personal de las personas divinas, ya que el Padre se constituye en persona divina con este calificativo y el Hijo debe, al engendrar del Padre, su personificación como Hijo. Hay en todo esto procedencia, pero no dependencia subordinada entre las personas divinas, interdependencia personal, ya que el Padre no puede subsistir como Padre sin el Hijo, ni éste como Hijo sin el Padre. Por eso, quien niega al Hijo, también niega al Padre. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Una sola nota más. Si la Escritura, hablando de la generación del Hijo, dice: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, como dice el Salmo capítulo 2, versículo 7, está dando la impresión en la simple lectura que el engendrar al Hijo concluyó en el hacerlo. Si el Padre concluyó la acción engendradora, dejaría de existir como Padre, porque ya lo había sido al engendrar al Hijo. Y si este engendrar no terminó, entonces el problema recaería en que el Hijo no sería persona hasta ser terminada la acción engendradora. Pero la generación divina no es como la humana, es decir, transeúnte, sino que es inmanente. En la generación humana, el engendrar a un hijo concluye en el hecho mismo de hacerlo, y el ser engendrado continúa su desarrollo de vida sin tener vinculación con el que le ha engendrado. Pero en la generación divina inmanente, el Hijo no sale de la relación de generación con el Padre, puesto que no vive independiente de él, sino que está en el seno del Padre. Juan capítulo 1 y versículo 18 dice: a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también Juan capítulo 14 y versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El engendrar al Hijo es una manifestación inmanente, haciéndolo por generación mental, puesto que quien se personifica lleva el nombre del Verbo, como expresión exhaustiva del que engendra, que es el Padre. Entonces, en ese sentido, el Hijo es coeterno con el Padre, como resultado de una generación infinita y eterna, de manera que la expresión ad extra del Hijo es desde la eternidad. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Por tanto, siendo por causa de la generación inmanente la manifestación perfecta del Padre que, como persona divina, lo es por haber engendrado al Hijo unigénito. Y de ahí que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado que la tenga el Hijo.
Juan capítulo 5 y versículo 26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El apóstol se refiere luego al Hijo del que Dios es Padre, diciendo que este es nuestro Señor Jesucristo. La deidad del Hijo está claramente manifestada al llamarle Señor, título en el que el entorno religioso judío estaba reservado a Dios. Los judíos enemigos de la verdad que Pablo enseñaba y el evangelio que proclama negaban la deidad de Jesucristo, considerándolo como un hombre que hizo una obra que Dios le había encomendado y en el mejor de los casos era también el Cristo, esto es, el Mesías prometido. Pero la obra redentora no tendría valor alguno si el que moría en la cruz no era Dios. Es decir, no se puede afirmar que Dios muere, pero hemos de aseverar que quien moría crucificado era Dios manifestado en carne. El Señor Jesucristo es la persona divina del Verbo que para nuestra redención tomó una naturaleza humana, haciéndose hombre, como nos dice la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y es en esta naturaleza subsistente en la persona divina que es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo este versículo: Padre de misericordias. El hecho de que el Padre haya enviado a su Hijo al mundo para morir por los pecadores permite darle el título de Padre de misericordias. Note que el plural expresa la idea absoluta de plena compasión o piedad, ya que en el Nuevo Testamento siempre aparece en plural el sustantivo misericordias, en relación con la obra divina de redención, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 1 y Colosenses capítulo 3, versículo 2. Las misericordias son la multiforme manera de la misericordia divina, y es notable apreciar que en esta frase final los títulos de Dios y Padre aparecen en el orden inverso a la bendición de la frase anterior, ya que aquí se menciona primeramente al Padre, calificándolo de Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es Padre de misericordias porque como tal se compadece de sus hijos. El Salmo 103, versículo 13 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y es por esa misericordia que no fuimos consumidos como ocurrió, por ejemplo, antes con Israel. Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 y 23 dice: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El término misericordia es un sustantivo que expresa la idea de una inclinación personal, que acoge a los miserables o a los rebeldes que están postrados en su miseria. Por otro lado, la acepción castellana tiene su procedencia más directa en el latín y está compuesta por las voces miser, que significan miserable, desdichado, y también por la otra que significa cor, que equivale a corazón. Y esta es la capacidad para sentir las desdichas de los demás. Diría de otro modo que la misericordia pasa por el corazón y las miserias ajenas para convertirlas en amor hacia lo miserable, o si se prefiere, la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Por tanto, está íntimamente vinculada con la compasión,
que significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento, por ejemplo, alegría, angustia, felicidad. Como antes se hizo notar, el término está en plural y no se trata de la misericordia, sino de las misericordias. Es decir, todas las múltiples expresiones que ponen de manifiesto la compasión divina y la recepción de quienes, siendo miserables por condición, son recibidos al amparo divino. Es todo cuanto Dios hizo por nosotros, descrito ampliamente en el mensaje de la palabra y la proclamación del Evangelio. De forma especial, las misericordias que se ponen de manifiesto en la justificación, cuando nos dice que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, los versículos 24 y 25. Por tanto, está explicando aquí bien claro la muerte sustitutoria de Cristo, ya que las misericordias son el conjunto de actos divinos que desembocan en la salvación. Es por tanto cuanto supone la cruz, ya que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Las misericordias de Dios son la infinita dimensión de su amor personal, que, con los perdidos, entrega a su Hijo unigénito, para que por su muerte los miserables puedan acceder por fe a la vida eterna, sin condenación alguna, de otro modo, con seguridad eterna de salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Misericordias comprende también la actuación de Dios a favor de los salvos, que por esas múltiples facetas de la misericordia divina pueden estar seguros de la gloria venidera en lugar del infierno por sus pecados. Romanos capítulo 8 y los versículos 17 y 18 dice: Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que, juntamente con Él, seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. La misericordia de Dios es la entrega de Él a favor de los miserables enemigos suyos en las malas obras. No podrán entenderse las misericordias lejos tampoco de la cruz, y es ahí, en la dimensión del Gólgota, donde se aprecia la misericordia en el mayor esplendor, ya que el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los gritos, lamentos y lágrimas de Getsemaní, como señala Hebreos capítulo 5 y versículo 7. La cabeza del santo Hijo de Dios coronada de espinas. Mateo capítulo 27 y versículo 29. También la espada sangrante, rotas por los golpes y misericordes del látigo romano. Juan capítulo 19 versículo 1. Las manos y los pies horodados.
Juan capítulo 19, versículo 18. La boca reseca por la angustia y también por la fiebre. Juan capítulo 19, versículo 28. Y las burlas y los desprecios de las turbas. Mateo capítulo 27 y los versículos 38 al 44. También por otro lado, la soledad en las tinieblas y el desamparo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. La asunción del precio de nuestra paz, descargando sobre él el torrente de la ira de Dios por nuestro pecado. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. La muerte espiritual y física que atenazan por un tiempo la gloria personal del Logos encarnado. Mateo capítulo 27 versículo 46. Eso todo es una pequeña expresión de la misericordia de Dios. Y Pablo tiene todo esto delante y mucho más cuando da al Padre el título de Padre de misericordias. Sigue diciendo este versículo, y Dios de toda consolación. Se dirige al Padre llamándole también Dios de toda consolación. Note que ese título es profético, cuando dice en Isaías, yo soy vuestro consolador. Isaías capítulo 51 y versículo 12. Esa es su actuación con su pueblo. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías capítulo 66 y versículo 13. Por la misericordia, el amor de Dios se convierte en consolación hacia los suyos. Su cariño afectivo se orienta hacia quienes no podían recibir consolación a causa del pecado, mientras estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, como dice Hebreos capítulo 2 y versículo 5. Pero también es el trasiego de la vida cotidiana, cuando los conflictos vienen, las lágrimas surgen y las preguntas sin respuesta se producen. El Dios de toda consolación es entonces cuando acude al lado de los suyos, por cuanto Él mismo, en la persona de su Hijo, fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. El término consolación tiene el sentido de venir al lado de alguien con la provisión necesaria, ya que el título de Dios de consolación da idea de la capacidad divina de actuar no en una consolación limitada, sino absoluta. No es de alguna consolación, sino de toda consolación, ya que Dios presta a sus hijos consolación en toda circunstancia. Él está siempre dispuesto a consolar a quienes claman a Él. Note que el verbo consolar o el sustantivo consolación aparece 10 veces en los versículos que siguen. Y finalmente, en relación con el versículo, se aprecian 3 aspectos del Hijo, con relación al creyente en nuestro Señor y su persona. Y voy concluyendo con esto. Las alabanzas se atribuyen a Dios en el Antiguo Testamento, a menudo comienzan con bendito sea Dios. Y Pablo la emplea aquí para describir a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, revelando así el nuevo concepto cristiano de Dios. Cuando Pablo lo presenta como Padre de misericordias, echa mano una vez más a su herencia literaria judía, pero contempla estas misericordias como los grandes hechos salvíficos de Dios en Cristo Jesús. Amigo y amiga oyente, Dios es un Dios de toda consolación, y Pablo considera al Padre un consolador, un paracleto. También sabemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestro paracleto, como así nos dice el Evangelio de Juan,
capítulo 14 y versículo 16. Y Dios el Hijo es también nuestro Paracleto, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, Dios, en cada aspecto de su ser, está lleno de consolación, fuerza y de ayuda hacia toda aquella persona que viene a Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51 y versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Amigo y amiga oyente, si aún tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si aún tú no has dado esa oportunidad al Señor a que venga a tu vida como tu único y suficiente Salvador, ahora puedes hacerlo. Para ello yo te invito a que tú puedas hacer una oración y las hagas como yo la voy a hacer. Repite conmigo y di ahí a donde estás. Dios eterno, vengo ante ti pidiéndote perdón porque soy una persona pecadora, pero ahora me arrepiento de todos mis pecados. Como dice tu palabra, tú eres un Dios de toda consolación. Tú eres un Dios de misericordia. Y esas misericordias son nuevas cada mañana. Necesito tu misericordia, necesito tu consolación, necesito la salvación en Cristo Jesús. Por eso ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.